No fue miedo lo que sentí, fue otra cosa, como si hubiera sido parte de algo que no tenía derecho a entender. Yo no vengo a contar esto buscando comprensión, ni consuelo. Si acaso, lo comparto porque me cansé de llevarlo por dentro, como si hubiera sido culpa mía. Y sí, todavía me despierto algunas noches con esa imagen en la cabeza, el rostro del policía cuando abrió la caja. Eso fue en la ruta Veracruz-Minatitlán, hace poco más de un año. Un viaje express, carga ligera, pago por adelantado, todo parecía normal. Me contactó un tipo que hablaba rápido, como con prisa de colgar, diciendo que necesitaba que transportara material industrial delicado. Era un flete corto, poco peso, descarga directa en una metalúrgica abandonada en la salida sur de Minatitlán. Cuando le pregunté por la guía, me mandó una digital, todo en regla, al menos en apariencia. Lo único raro fue que insistió varias veces en que no abriera la caja. Dijo que la envoltura interna era sensible al polvo y que si se contaminaba, se dañaba el contenido. Yo he llevado cosas más extrañas. Cajas con productos orgánicos no identificables, químicos, incluso animales vivos una vez. Todo con justificaciones más absurdas que esa. Así que lo acepté. No me enorgullece, pero era buena paga y llevaba semanas flojas. Salí al amanecer. Clima claro, ruta despejada. Fue en los primeros 100 kilómetros que sentí algo raro. Era como si la caja se moviera, pero no con el vaivén del camino, sino de adentro hacia afuera. Una leve presión, como si algo se acomodara dentro. Me dije que podía ser la carga mal sujeta. Frené en una gasolinera y me acerqué a mirar, pero no abrí. Recordé las palabras del cliente, no la abras por nada. Toqué las paredes de la caja y sentí una vibración leve, como si algo estuviera dentro, respirando despacio. Me reí solo. Era imposible, estaba sugestionado. Volví a la cabina. El momento que me rompió fue más adelante. Un retén móvil de la Guardia Nacional me hizo señas. Revisaban al azar. Me pidieron papeles, les mostré la guía digital. Uno de los agentes, joven, con el uniforme impecable, me pidió abrir la caja. Dudé. Me tragué la saliva. Le dije lo mismo. Es contenido sensible, empaquetado especial. Él no dijo nada. Dio la vuelta al camión y la abrió. 5 segundos, no más. 5 segundos mirando dentro, sin moverse. Después cerró, fuerte. Se acercó a la ventanilla y dijo: siga, está todo en orden. No pidió firma, no escaneó la guía, no puso sellos. Yo seguí. Pero el problema no fue eso. El problema fue su cara, su mirada. No era miedo, era algo más parecido a lástima. Como si él supiera que yo no debía estar ahí. Como si me viera como una herramienta más de lo que fuera que había adentro. Después de eso, todo se volvió más raro. En los siguientes retenes, no me pararon. Agentes que normalmente te bajan hasta por un foco fundido, me hacían señas para que siguiera de largo. En un puesto de control donde siempre revisan hasta el tanque, me señalaron con la mano: adelante. Empecé a notar cosas. Un tráiler que iba detrás de mí se desvió sin razón cuando me le acerqué. En un puente, una patrulla que venía de frente redujo la velocidad y se estacionó, como si me estuviera dando el paso. No me sentía protegido, me sentía evitado. Paré en un restaurante de carretera. Pedí café. Nadie me miraba, como si el camión fuera invisible, o peor, maldito. Quise abrir la caja. Algo dentro me lo impedía. No era miedo. Era como una presión detrás de los ojos. Una idea que me martillaba la cabeza. Si abres, te involucras. Seguí. Ya no dormí esa noche, ni esa ni las siguientes. La metalúrgica estaba a las afueras de Minatitlán, según la dirección. Llegué casi al anochecer. El lugar era otro. No había portón eléctrico, ni luces.
Solo un terreno cubierto de maleza, un edificio que parecía abandonado desde hace años, cristales rotos, ventanas tapiadas, ni un alma, ni un ruido. Me quedé ahí, frente al portón, motor en marcha, dudando. De pronto, un hombre salió de la sombra, no sé de dónde, alto, delgado, con gorra. No se presentó, solo se acercó y dijo: «Déjalo ahí, ya está pagado, puedes irte». Le pregunté qué llevaba. Él solo sacó el celular del bolsillo. Me mostró una imagen. Mi hijo saliendo de la escuela ese mismo día. Misma ropa, mismo fondo. No era una foto antigua. Era de ese día. No dije nada más. No hice preguntas. Dejé el camión encendido. Me bajé. Caminé unos pasos y me alejé sin mirar atrás. Esa noche no regresé a casa. Fui a un hotel en otra ciudad. Apagué el celular, no dormí, no comí, no existí. Lo que encontré al día siguiente fue el detalle que me rompió del todo. Cuando volví al camión, estaba limpio, como si no hubiera viajado. Ni un rastro de polvo, nada. La caja vacía, impecable, sin olores, sin marcas. Solo había una cosa, un arete pequeño, dorado, con una piedrita azul, debajo del asiento del copiloto. Tenía una manchita oscura en la base, una que no quise analizar. No toqué ese arete. Lo miré durante varios minutos. Ahí, en la palma de mi mano, era de niña, uno de esos de clip, falsos, con una piedrita azul muy barata. Tenía una marquita en la parte trasera, oscura, seca. No hacía falta pensar demasiado. Lo envolví en papel. Lo metí en una bolsa con cierre y lo guardé en una caja dentro de mi casa. No se lo conté a mi esposa, ni a mi hijo, ni a nadie. Hasta hoy intenté volver a la vida, pero ya nada fue igual. Empecé a tener problemas para dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de la gente que abrió la caja. Ese rostro no era horror, no era sorpresa. Era algo peor. Resignación, como si él ya supiera lo que había ahí dentro, como si fuera una rutina. Un día me crucé con él otra vez, en una revisión más al norte. Nos reconocimos de inmediato, se me acercó, no con hostilidad, no con amabilidad, solo con esa cara de: «Tú sabes lo que pasó, ¿verdad?». «No dijiste nada», me dijo. «¿Debí hacerlo?», le pregunté. No respondió, solo dio media vuelta y se fue. Nunca más lo vi. Pasé meses buscando respuestas. Pregunté en voz baja por esa metalúrgica. Nadie supo decirme nada, ni siquiera los locales. Algunos decían que ahí había trabajado gente del gobierno muchos años atrás, que luego se volvió bodega. Otros decían que se había usado como centro de acopio en alguna época. Pero ningún dato concreto. Intenté rastrear al cliente. El número estaba desactivado, el correo inexistente. Empecé a hacer algo que no le conté a nadie. Por un tiempo, cada vez que pasaba por alguna carretera estatal, paraba frente a las unidades de carga cuando las veía estacionadas de forma sospechosa. No hacía nada, solo las miraba, esperando, escuchando. A veces, no sé si era imaginación, pero creía oír ruidos, golpes leves, como si alguien pateara muy despacio desde adentro. Y me quedaba ahí, en silencio, sintiendo cómo la garganta se me apretaba, y me decía: ¿cuántos más están como yo? ¿Cuántos están llevando algo sin saberlo? Una madrugada tuve que llevar una carga a Jalapa, nada fuera de lo común, pero en medio de la niebla vi una patrulla. Me hicieron señas, paré. El oficial revisó papeles. Todo bien, pero su compañero, un joven nuevo, quiso abrir la caja. Me congelé. El oficial mayor lo detuvo con la mano. Le dijo en voz baja algo que no alcancé a oír. Después se me acercó a mí y preguntó: «¿Qué año es tu camión?». 2012, respondí. ¿Y la caja?, dudé. «Es del 2008, pero está modificada». Él me miró como si eso confirmara algo. Luego me dijo: «A veces no se trata de lo que tú llevas,
sino de quién mandó a hacer la caja y me devolvió los papeles. Buena ruta, colega. Ese día, cuando llegué a destino, revisé la estructura completa del compartimento. Encontré algo en la parte interior del techo, un número de serie raspado a medias y una pequeña marca, como un logo borrado. Pude apenas distinguir dos letras, GS o G5, no estoy seguro. Busqué en internet, nada. Consulté con otros colegas, nadie reconocía ese símbolo. Pero una cosa me quedó clara, esa caja no era original de fábrica y yo no la mandé a hacer. Venía así cuando compré el camión de segunda mano. Con el tiempo paré de buscar, pero no porque me sintiera mejor, sino porque entendí algo peor. No quieren que sepas y no te van a dejar ayudar. Lo que me tocó vivir no fue un error, fue una operación, una cadena donde yo era solo un eslabón más, uno prescindible, uno desechable. Y lo peor es que me dejaron seguir vivo. Eso significa que confiaban en que yo no iba a hablar, que no tenía el valor de hacerlo, que me bastaba con ver la foto de mi hijo para quedarme callado. Y maldita sea, tenían razón. Hoy el camión ya no lo uso. Está guardado en una cochera que alquilé lejos de casa. Lo limpio por fuera, de vez en cuando, pero nunca vuelvo a subir. No puedo. Cada vez que abro la puerta del conductor, me viene un olor que no logro describir. No es peste, es algo parecido al olor de un hospital viejo, o de un cuarto que no se ventila desde hace años. Y juro que a veces, cuando el motor ya está frío y el camión lleva semanas sin encender, escucho un pequeño clic metálico, como si algo se soltara solo, allá adentro. Esto no lo cuento por morbo, lo cuento porque allá afuera hay otros como yo, conductores que alguna vez aceptaron un flete bien pagado, que vieron algo que no sabían cómo procesar, que callaron porque tenían una familia, un hijo, una vida que no podían arriesgar. Yo no soy mejor que ellos, ni peor. Solo soy uno más. Uno que sin quererlo ayudó a mover algo que jamás debió moverse y que ahora ya no puede fingir que no lo sabe. Yo no soy de los que se asustan fácil, ni con neblina, ni con esas historias que los más jóvenes se cuentan entre ellos para no dormirse en carretera. Pero hay cosas que no se tratan de miedo. Se tratan de una incomodidad que te va apretando el pecho, como si algo tuyo, no encajara más en el lugar donde siempre había estado. Y eso fue exactamente lo que sentí esa madrugada subiendo la cuesta de Maltrata. No era la primera vez, ni la 10ª, ni la 30ª. Esa ruta la conozco como si la hubiera asfaltado yo. He pasado por ahí cargado de café, azúcar, incluso electrónicos. Pero esa noche hubo algo que todavía no termino de entender, aunque ya pasaron más de 2 años. Eran como las 2:40 de la madrugada. Lloviznaba, pero no era esa llovizna con ritmo que relaja, era una bruma terca, una humedad que no mojaba el parabrisas, pero tampoco dejaba ver nada. Lo raro fue que no escuchaba nada, ni el motor del mío, que es viejo pero ruge, ni el viento entre las curvas, ni siquiera el crujir de la carga con los baches. Silencio, como si estuviera manejando en un túnel de niebla. Solo las luces bajas, el volante firme en las manos y el sonido apagado de mi respiración debajo del tórax. Fue en ese tramo de la curva del kilómetro 246 que lo vi. Un camión adelante, luces traseras encendidas, deslizando lento, como yo. Hasta ahí, normal. La neblina deja pasar reflejos raros, pero cuando me le acerqué, te lo juro, sentí que ya lo había visto antes. Color blanco sucio, con guardabarros raspado, tráiler largo, lona azul oscuro con el logotipo de Transports del Pacífico apenas visible. La matrícula muy parecida a la mía. Pensé, qué casualidad.
pero cuando alcancé a ver el adhesivo en el vidrio trasero de la cabina, el mismo sticker de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, que yo pegué hace 4 años, sentí el estómago apretarse. Era mi camión, o al menos era idéntico. Incluso tenía la misma trizadura en la defensa trasera, igualita, del lado izquierdo, como la que le hice yo en un muelle en Culiacán cuando me resbalé con diésel. Me quedé viéndolo, como si esperara que se deshiciera. Pero no, ahí seguía, rodando en la misma dirección que yo. Sin desviarse, le di cambio. Aceleré un poco, quise pasarle, pero el muy cabrón también aceleró. No bruscamente, no como un pique. Fue como si me leyera el pensamiento y no le gustara la idea. Y te digo algo más raro aún. El tacómetro no bajaba, el motor estaba frío, como si no exigiera nada. Y sin embargo, yo sentía que no podía salirme de su ritmo, como si me arrastrara, como si lo hubiera seguido antes. Me empezó a doler el pecho, no de miedo, sino esa presión de cuando uno siente que está donde no debe. Fue ahí cuando me di cuenta dónde estábamos, la curva del Mirador, el punto exacto donde yo, hace 7 años, había perdido el control en bajada por falla en el freno de motor. Me volqué. No fue grave, gracias a Dios, solo moretones y la carga perdida. Pero desde entonces, nunca volví a pasar por ese punto sin apretar los dientes. Y ahí estaba yo, subiendo, no bajando, siguiendo a otro camión, igual al mío, por la misma ruta, a la misma hora en que me accidenté años atrás. Cuando dimos la curva, el camión desapareció. No frenó, no bajó velocidad, no hubo derrape. Simplemente, de un segundo a otro, ya no estaba. Pisando el freno, giré el volante y paré. Bajé. Nada. Niebla densa, curva cerrada, y ningún rastro de luces, huellas, olor a caucho, ni una mísera estela de calor del motor adelante. Lo que sentí no fue susto, fue vacío. Me quedé parado ahí, al borde del guardarraíl, mirando hacia el precipicio, como si fuera a ver la caja blanca allá abajo. Pero no había nada, ni abajo, ni adelante, ni atrás. Solo yo y el sonido del viento que volvió, como si lo hubieran desactivado antes, solo para que yo escuchara eso. Volví al camión, encendí el motor, y el radio, que había estado sonando bajo comedia norteña, estaba completamente en silencio, unos 10 segundos. Después, volvió. Seminal de interferencia, como si nada te hubiese acontecido. Seguí viaje. No te voy a decir que lloré, pero me pasé a la vía de emergencia más adelante y me quedé ahí un rato, sin música, sin cigarros, sin celular, solo respirando y preguntándome qué rayos había sido eso, porque lo vi, no lo imaginé. Estaba ahí, delante de mí, un camión igualito al mío, con las mismas marcas, la misma ruta y la misma distancia entre curva y curva, y después se fue, como si nunca hubiera existido. Ya en la base de la sierra, cuando entré al área de descanso, yo ya no sentía el cuerpo. Todo era automático. Revisé la presión de las llantas, ajusté la lona, marqué a mi esposa como si todo estuviera bien, pero dentro de la cabina el silencio no se iba. Sentía como si me hubieran vaciado la cabeza y solo quedara el zumbido de lo que no tenía respuesta. Caminé hasta donde estaban unos 2 colegas, junto al cafecito que se arma con garrafón y hornillo. Uno de ellos, no sé el nombre, creo que se llamaba Rolando, me preguntó si venía bajando o subiendo. Le dije que subiendo, que había pasado por la curva del Mirador hace menos de 1 hora. Y él, sin mirarme siquiera, soltó: ¿no viste el otro camión? Me congelé. ¿Cómo que otro? El que se aparece ahí a veces. Dicen que es igualito al de uno, a veces blanco, a veces con lona azul, pero siempre igual al tuyo. Tragué saliva. No quería parecer supersticioso. Le dije en broma que seguro era una coincidencia, que hay muchas cajas parecidas y que uno de noche ya no ve bien. Pero él me miró serio.
no con cara de susto. Con cara de eso ya lo oí 1000 veces. Todos los que se volcaron en esa curva dicen lo mismo cuando lo ven, que no puede ser, que es imposible, pero ahí está, siempre en la misma línea, siempre al frente y siempre desaparece en el mismo punto. Yo me quedé callado, porque había algo más. No le dije, pero cuando regresé al camión, al revisar el parabrisas para limpiar un manchón que me molestaba, noté que el adhesivo de ruta ya no estaba. Ese que tenía desde hacía 4 años. El que decía Sonora, Sinaloa, Chihuahua, impreso en negro con letras descascaradas. No estaba. Solo quedaba la marca clara del sol alrededor. Un rectángulo más limpio, donde el adhesivo había estado por tanto tiempo. Miré dentro de la cabina. Debajo del tablero, en el suelo, entre los papeles. Nada. Yo no lo quité. Nadie lo quitó. Simplemente ya no estaba. Desde esa noche no volví a tomar esa ruta. Cambio de itinerario, de empresa si hace falta. Prefiero perder 2 días dando la vuelta por otro lado que pasar por ahí otra vez. Porque si algo entendí esa noche, es que no todo lo que ocurre en la carretera puede explicarse con lógica. Y a veces, lo más raro no es lo que ves, es lo que te reconoce. Ese camión no era cualquier unidad, no era una alucinación, era una versión de mi camión, antes del accidente. Una versión que nunca se volcó, una versión que siguió de largo, como si la sierra recordara a los que cayeron, y en algún momento les mostrara lo que habría pasado si no hubieran fallado. No espero que me crean, solo cuento esto porque sé que allá afuera hay otros que han visto cosas parecidas, y que tal vez también se quedaron con la duda quemándoles por dentro. Si algún día subes por la cuesta de Maltrata y ves un camión igual al tuyo delante, no lo sigas, déjalo ir, porque hay caminos que se repiten, y no todos están hechos para pasarlos 2 veces. ¿Te gustan relatos como este? Entonces suscríbete a Cuentos Sombrios. Aquí no contamos cuentos, los sobrevivimos. Cada historia viene directo de quienes lo vivieron, o al menos eso dicen. Activa la campanita para no perderte el próximo relato. Y si alguna vez viste algo en la carretera que no supiste explicar, déjalo en los comentarios. Te estamos leyendo. No tengo forma elegante de decir esto, así que mejor voy al grano. Algo me pasó una madrugada en La Rumorosa que no cuadra con nada. Ni con relojes, ni con mapas, ni con lo que uno entiende por realidad. No voy a decir que fue un fantasma, ni que vi una figura al fondo del camino, ni nada así. Pero si usted ya ha pasado por esa zona, sabe que hay lugares donde el aire no se siente igual, donde el tiempo no camina derecho. Y ese día yo sentí que me sacaron de lo que conocemos como la ruta normal. Iba solo, con una carga liviana que recogí en Mexicali. La ruta era sencilla: tomar la 2D, cruzar La Rumorosa y seguir derecho hacia Tecate. Nada fuera de lo común. El clima estaba seco, pero ya cerca del kilómetro 50 empezó a formarse esa neblina que uno no sabe de dónde sale. Lo raro fue que venía acompañada de un viento muy raro que empujaba por debajo del chasis. Como si viniera de abajo, me explico. Me tranquilicé diciendo que solo eran las corrientes de la sierra hasta que vi el letrero, una tabla de madera pintada a mano que decía desvío, tráfico pesado, con una flecha blanca señalando hacia una brecha de grava, justo al lado de una curva cerrada. Mi GPS no decía nada, no registraba ese desvío, pero con la visibilidad bajando y el viento empujando el camión hacia la izquierda, decidí meterme por ahí. Total, era solo un tramo alterno. No sé en qué momento exacto empezó lo extraño, pero fueron cosas pequeñas, sutiles. Primero noté que el odómetro del tablero se quedó congelado. Pensé que se había desconectado. Luego miré el reloj del camión. 4
4:17 AM. Fijo, ni un segundo más, ni un segundo menos. Desbloqueé el celular. También marcaba 4:17. Revisé si estaba sin señal. Nada. Tenía señal, pero ni un mensaje entraba. Ahí fue cuando empecé a mirar hacia afuera con más atención. La carretera era de tierra, sí, pero bien firme. Solo que no avanzaba, o al menos no lo parecía. Cada 100 metros se repetía una misma rama seca salida del lado derecho, igualita, en el mismo ángulo, y del otro lado la misma piedra, como si estuviera pasando en loop, ¿sabe? Frené, apagué el motor. Quería oír algo, cualquier cosa, pero no había nada. Y cuando digo nada, no es una forma de hablar. El viento que antes empujaba o que yo oía colarse por la ventana, simplemente desapareció. No entraba por la puerta abierta, no tocaba la piel. Era como si la cabina estuviera sellada y lo de afuera no existiera. Me bajé. Cerré la puerta del camión. Caminé 2 pasos hacia la cuneta y sentí una cosa que hasta hoy me da escalofrío de recordar. Me escuché caminar, con retardo. Como si el sonido llegara con segundos de atraso o como si viniera desde dentro del cráneo. Miré hacia atrás. La brecha, que al entrar parecía suficientemente ancha, ahora parecía demasiado angosta para dar la vuelta. No había forma de hacer retorno, nada, como si nunca hubiera pasado por allí. Me subí al camión de nuevo. La única opción era seguir, pero al encender el motor, el tablero seguía igual. 4:17 AM. Todo quieto, como si el tiempo se negara a avanzar allí dentro. Tuve un impulso, uno que nunca me explico bien. Aceleré, pero sin mirar atrás. Fue casi instintivo, como si algo dentro de mí dijera: no mires, no intentes entender, solo sal. La brecha, sin razón aparente, empezó a ensancharse, como si el camino mismo se abriera para me dejar pasar, y de repente vi los faroles del trecho principal, la autopista. Salí exactamente por donde había entrado. Mis marcas de llanta seguían ahí, frescas en la grava, pero el reloj ya marcaba 6:42 AM, 2 horas y 25 minutos, desaparecidos. En la primera gasolinera que encontré, le pedí al muchacho que llenara el tanque y aproveché para preguntarle si ese desvío era nuevo. Le describí el letrero, la brecha de grava, todo. Me miró un segundo, luego dijo con voz seria: «Desvío, ahí no hay nada, solo una curva donde varios se han ido al barranco, pero desvío no». Yo no dije nada, pero sentí cómo se me apretó el pecho. Según él, esa curva ya tenía su historia. Dijo que por lo menos 3 accidentes graves habían ocurrido allí el último año y que no había ningún tipo de salida, ni calle secundaria, ni brecha conocida. Nada, solo un tramo traicionero. Pude dejarlo así. Pude pensar que mi cabeza me jugó una mala pasada, pero es que yo recuerdo perfectamente el sonido de la grava bajo las llantas. Recuerdo el aire caliente dentro del camión. Recuerdo ese silencio que parecía tragarse todo. Y sobre todo, recuerdo que el tiempo no pasó. Esa misma semana regresé, esta vez con un carro pequeño, acompañado por un amigo que conoce bien la zona y ha trabajado en obras viales. Fuimos despacio, mirando cada curva, cada claro en la vegetación. Y cuando llegamos al punto exacto, ahí estaba. O bueno, algo estaba, pero ya no había brecha. Solo tierra removida, piedras sueltas y una tabla vieja tirada en el suelo. Me bajé del coche, me acerqué. Era el mismo tipo de tabla que había visto con el letrero improvisado. Todavía tenía restos de pintura blanca. Se alcanzaba a leer apenas «Des». Lo demás estaba comido por el óxido y el polvo. Mi amigo dijo que no había huellas de maquinaria, ni marcas de tránsito, ni indicios de que alguna vez hubiera pasado un vehículo por ahí. Solo terreno suelto, como si alguien hubiera escarbado hace años. Yo no le respondí nada.
Solo me quedé mirando el lugar, un sitio que para todos nunca existió. Desde ese día, hay cosas que ya no son normales para mí. Mi reloj digital, que siempre estuvo sincronizado con el celular, desde entonces atrasa exactamente 2 minutos y 25 segundos. Da igual cuántas veces lo ajuste, siempre vuelve a ese desfase, y el camión, cuando lo dejo estacionado más de 3 horas, emite un sonido grave, como un zumbido. No siempre, no en todos los lugares, solo en los sitios donde no hay ruido, donde el silencio se siente espeso, y cuando eso pasa, me congelo, porque siento que si me detengo demasiado, puedo volver a ese lugar. Contar esto no es para convencer a nadie, lo hago porque sé que alguien, algún día, va a ver ese mismo letrero, va a girar en esa brecha tal como yo lo hice, pensando que es solo un camino más, y cuando lo haga, tal vez entienda lo que estoy tratando de decir. Hay lugares que parecen normales, pero no te quieren ahí, y cuando logras salir, si es que sales, ya no sos el mismo. No sé si a esto se le pueda llamar historia. Para mí sigue siendo más una escena que nunca terminó del todo. A veces me despierto con el mismo sonido en la cabeza, piedritas moviéndose despacito, como si alguien estuviera caminando sin querer despertar a nadie. Yo me llamo Javier Olmos, llevo más de 30 años en la carretera, la mitad de mi vida cruzando este país con remolques de todo tipo. Hay rutas que uno aprende a respetar con los años, y la 57 es una de ellas. Especialmente ese trecho entre Los Medina y el Huizache. Si me preguntas, no es miedo lo que uno tiene, es prudencia. Esa noche me tocó romper una regla que yo mismo me impuse hace tiempo: no manejar de madrugada por ese pedazo de asfalto. Pero la carga se atrasó en Querétaro y la empresa apretaba por entregarla temprano en Saltillo. Ya era más de la 1 cuando pasé por San Luis, y como iba solo y sin dormir bien, puse música tranquila y abrí un poco la ventana para que el viento me ayudara a no cabecear. Eran como las 2:40 cuando vi algo raro en el arcén. No era un animal, era alguien, un cuerpo, pero lo que me hizo pisar el freno no fue eso. Fue que el brazo se movió, apenas, como pidiendo auxilio. Frené unos metros más adelante. No lo voy a negar, lo pensé. Pensé en seguir. Uno escucha cosas. Gente que finge estar herida para asaltar, para robar el camión, o simplemente para lastimar por maldad. Pero no sé. Había algo en cómo movía ese brazo. Lento, como si fuera lo último que le quedaba. Agarré mi linterna y bajé con cuidado, sin alejarme mucho de la puerta. Caminé despacio hacia él. Estaba tirado boca arriba, la cara raspada, la camisa mojada de lo que parecía, bueno, de algo que no quise mirar muy bien. Tenía el pantalón roto, los codos pelados, como si hubiera gateado o se hubiera arrastrado. ¿Está bien?, le pregunté bajito, sabiendo que no lo estaba. El tipo giró apenas la cabeza, los ojos abiertos, llenos de algo que no sé describir. No era miedo, era como resignación. Murmuró algo que no entendí, me agaché. Lo volvió a decir. No fue un accidente, eso me heló. El tipo no estaba borracho, no parecía desorientado por un choque. Estaba lastimado, pero consciente. Intenté llamar por radio, pero justo ahí, silencio total. El canal se cortaba, solo ruido estático. No pares mucho aquí, murmuró él, mirando hacia la nada. Me dio un vuelco el estómago, y entonces me puse a pensar, ¿dónde está su carro? No había luces, ni rastro de un choque, nada. Solo ese cuerpo tirado y tierra suelta a los costados. Apunté con la linterna más allá, hacia el matorral, y vi las marcas. No de llantas, de manos, de rodillas, como si ese hombre hubiera salido arrastrándose desde dentro del monte.
y cuando mi linterna estaba ahí, enfocando esa parte, escuché algo. No fue fuerte, fue apenas un crujido, piedritas moviéndose detrás de mí. Me giré de golpe y alumbré hacia la otra parte del arcén. Había alguien, parado, no se movía, no hablaba, solo estaba ahí, alto, delgado, sin linterna, sin celular, sin expresión. No me gritó, no se acercó, solo miraba, como si estuviera esperando algo. Volteé hacia el hombre herido. No decía nada más, apenas respiraba. Me dio un impulso, un instinto que no cuestioné. Me devolví al camión con el corazón en la garganta. Subí, trancando la puerta como si eso sirviera de algo. No esperé más. Arranqué y seguí directo, sin mirar para atrás, hasta que estuve varios kilómetros lejos. Pero mentiría si dijera que no olé pelo retrovisor. Lo que vi ahí me sigue atormentando. El hombre en el piso estaba tentando levantarse. Imposible, con lo mal que estaba, pero lo intentaba. Y el otro, el que estaba parado, seguía en el mismo lugar sin moverse, apenas una sombra entre luces y polvo. Seguí hasta el primer posto de Matehuala. Me bajé pálido. Ni me acuerdo si comí algo. Solo sé que, cuando el sol salió, fui yo mismo a la delegación. Les di las coordenadas, más o menos. Les dije que había un hombre herido y otro observando. Días después, en un diario local, apareció una nota chiquita, de esas que pocos leen. Decía que encontraron un cuerpo en ese tramo, con señales de que había sido retenido contra su voluntad, con lesiones en las muñecas y en las piernas, sin carro, sin pertenencias, sin testigos. Dicen que probablemente lo usaron como señuelo. Ahí fue cuando me cayó todo de golpe. Si yo hubiera demorado 2 minutos más, si me hubiera acercado un poco más al monte, si hubiera bajado del todo la guardia, no estaría contando esto. Después de eso, dejé de manejar por la 57 de noche. Y no porque tuviera miedo de que me pasara algo, es peor, porque lo que me duele hasta hoy es pensar que algo ya me pasó y que no supe qué hacer con eso. Mira, uno aprende a vivir con ciertas imágenes. Animales atropellados, accidentes, gente discutiendo en la carretera. Eso se acumula con los años y uno lo guarda en algún rincón de la cabeza. Pero esa noche fue distinta. No fue lo que vi, fue lo que no vi. Porque yo no sé qué era esa presencia que se quedó parada mirándome. No sé si era el tipo que lo hizo. No sé si había más gente escondida. No sé si fui observado desde que me detuve. Solo sé que la sensación fue como si yo hubiera abierto una puerta que nunca debía tocar. Y la peor parte es la impotencia. Vos ves a alguien tirado con el cuerpo lleno de señales que no son de un accidente común, con la boca diciendo no fue un accidente. Y lo dejas ahí. Y después, cuando ves la noticia del cuerpo, entendés que sí, que estabas metido en algo mucho más feo de lo que podías imaginar. Lo que me enferma es que el tipo estaba vivo, y aún así tuve que elegir entre ayudarlo o salvarme yo. Y yo elegí lo segundo. Eso no se borra fácil. Por mucho tiempo no conté esto, ni a mi esposa, ni a mis hijos, porque hay una parte dentro de uno que se convence de que lo hizo por lógica, que no tenía señal, que podía ser una trampa, que no podía hacer más. Pero eso es mentira. Lo hice porque me dio miedo, y ese miedo se convirtió en culpa, y después de eso empecé a notar cosas raras, no sobrenaturales, no, reales, como la desconfianza. Cada vez que veo a alguien parado al borde de la carretera, ya no pienso, ¿está bien? Pienso, ¿será real? Y eso te cambia. Unos meses más tarde, en un foro de camioneros, leí a otro colega que contó algo parecido. Distancia similar, horario similar, alguien tirado, otro observando y otra retirada a tiempo. No sé si son los mismos, no sé si es una banda, no sé si siguen usando gente herida como anzuelo,
pero si me preguntás si volvería a parar, te juro que no sé. Porque esa noche, la carretera me enseñó que lo más peligroso no es lo que se mueve, es lo que se queda quieto, mirando, esperando que uno baje la guardia, esa imagen del tipo de pie en la oscuridad, sin moverse, sin apurarse. Eso es lo que todavía me acompaña. Eso es lo que no me deja dormir cuando paso por ahí, porque en el fondo siento que si me hubiera demorado un poquito más, yo habría sido el siguiente.